módulo de x es, entonces, elevar al cuadrado y aplicar raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, no es que se cancela, porque si yo cancelara estos dos, me quedaría solo x, que no es lo mismo que el módulo. ¿Bien? Es como que casi se cancela. Me queda la x protegida con el módulo. Protegida me refiero a que al aparecer módulo, eso me asegura que va a ser siempre positivo 0 el resultado. ¿Está bien? El único caso en el cual uno podría cancelarlo es cuando la x es positiva. O 0. Pero si es negativa, ya no. ¿Está bien? Esta operación no sé si la ven, creo que no, ¿no? En el colegio, bueno, por ahí en algunos sí, en otros no. ¿Se entiende entonces esta idea? Bueno. En general, uno podría generalizar, no lo hago porque por ahí confundo, pero se los comento. Esta propiedad vale con cualquier potencia que tenga acá, lo que sea un número par. Si yo tengo, por ejemplo, x a la cuarta y raíz cuarta, es lo mismo, también es el módulo. Siempre con potencias pares, ¿está? Con potencias impares no, o sea, si yo tengo raíz cúbica de x cubo, esto sí es x. En ese caso se cancelan los dos, ¿está? O raíz impar séptima de x séptima, esto sí es x, ¿está? Pero si yo tengo raíces con índice, como les digo, pares, ven acá entonces el módulo, ¿no? Si tengo 6 y 6 también, ¿está? Bueno, entonces, ¿dónde va a aparecer esto? O sea, ¿dónde lo vamos a tener que utilizar? Bueno, entonces, vamos con un ejercicio. Encontrar este conjunto. Conjunto B. Vamos con una ecuación. Por ejemplo. Bien, este conjunto y bueno, para eso voy a tener que resolver esta inecuación. Esta ecuación, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué harían acá para poder resolver esto? Un primer paso. Pasar el 5 sumando. El 5 sumando, ¿no? Como siempre que ustedes vean una ecuación y tengan solo un término con x, acá solo está la x en este término, uno va a poder despejar, ¿está bien? Digo, porque si acá hubiera 5x, por ejemplo, ahí tendría que usar la formulita resolvente que ustedes vieron, ¿no? Eso igual lo vamos a repasar cuando veamos función cuadrática, ¿está? Pero acá uno puede despejar, o sea, paso el 5 sumando. Me queda x cuadrado igual a 4, ¿está? Y acá es donde hay que tener cierto cuidado cuando uno hace el despeje, ¿está? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el siguiente paso acá? Aplicar raíz cuadrada. Bueno, eso es lo correcto, claro. Eh, ¿Se acuerdan que dijimos que cuando uno despeja, cuando uno va despejando, en realidad eso equivale a aplicar lo inverso de ambos lados, ¿no? O sea, este 5 que pasó sumando, en realidad eso equivale a sumar 5 de ambos lados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este cuadrado que uno querría despejar, lo inverso de elevar al cuadrado, es tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Y la igualdad sigue valiendo, ¿no? Ahora, justamente por lo que estamos diciendo, lo que definimos recién, lo que me quedó del lado izquierdo no es x, sino que es el módulo de x.
¿Está bien? Es decir, digamos, algunos por ahí cometen el error de, en este paso, pasar el cuadrado como raíz y dejar la x de este lado. Eso equivaldría a decir que el módulo de x es igual a x, pero eso solo vale si la x es negativa. ¿Está bien? No sé si se llegó a entender esto. ¿Sí? Lo ven, ¿no? Fíjense que... Profe, perdón, no entiendo el por qué se le agrega la raíz al x al cuadrado. Es como que en realidad cuando vos querés despejar algo, aplicás una operación de ambos lados. O sea, en este caso lo que digo es, si yo tengo esta igualdad, aplico de ambos lados la misma operación y la ecuación sigue valiendo. O sea, ¿por qué aplico raíz cuadrada? Para intentar despejar este cuadrado. ¿Está bien? Fíjate que lo que voy a escribir ahora está mal. Si vos pasaras directamente el cuadrado como raíz, te quedaría esto, ¿no? O sea, te quedaría 2. X igual a 2. Pero en realidad, esta ecuación tiene dos soluciones, ¿no? Porque si elevás el 2 al cuadrado, te da 4. Pero si vos acá en la X pones menos 2 al cuadrado también es 4. Y eso no está contemplado en esta solución. Acá esto te está dando como solución solo el 2, cuando en realidad esta ecuación tiene dos soluciones. ¿Está bien? Entonces, no sé si todavía en el colegio lo siguen explicando así. Hacen un lío, digamos, porque el tema del signo en el colegio lo arreglan, entre comillas, diciendo que la raíz es negativa, es más menos 2. Y eso, dijimos que eso está mal. ¿Está? Entonces, cuando uno tiene una potencia par como exponente, un 2, un 4, lo que fuere, ¿no? Un numerito par, aplico raíz de ambos lados, o paso la potencia como raíz, pero del otro lado no me queda x, sino que me queda módulo de x. ¿Bien? Ese es el cuidado que hay que tener cuando uno despeja potencias pares. ¿Está? Entonces, esta ecuación sí me da dos soluciones, ¿no? Módulo de x igual a 2, que era lo que veníamos viendo, es x igual a menos 2 o x igual a 2. Está bien, voy a borrar esto que está mal. Pedagógicamente nunca es bueno dejar algo que está mal escrito, así que lo borro. ¿Está? Y esta es la solución. ¿Está bien? Mora pregunta, ¿pero dónde sale la raíz que se le pone al x aparte del 4? Bueno, fíjate, voy a repasar de nuevo. Imagínate que vos tenés algo así. Acá no hay potencias, no hay nada, pero para que se entienda, porque el procedimiento es el mismo. ¿Está? Uno lo que quiere en esta ecuación es despejar la x, o sea que este 2 no aparezca, ¿no? Entonces, la manera de uno, lo que dice en el colegio, pasa el 2 restando. Pero eso en realidad implica aplicar algo de ambos lados. Entonces, por ejemplo, yo acá podría aplicar cualquier cosa, podría elevar al cuadrado, elevar al cubo, por ejemplo, y la igualdad sigue valiendo. ¿Está bien? Pero lo que uno va a aplicar es algo que me sirva para que quede solo la x del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Y bueno, lo inverso a sumar 2, ¿no? ¿Qué es lo inverso a sumar 2? Inverso a sumar 2 es restar 2, ¿no? Entonces, tengo esta ecuación, resto 2 de ambos lados. ¿De dónde sale esto? Lo hago, lo hago yo, digamos. Y es más, lo puedo hacer porque justamente esa es una de las propiedades de una ecuación, que cuando uno hace lo mismo de ambos lados, se mantiene la igualdad. ¿Está bien?
muchos dan el ejemplo de una ecuación, algo medio infantil, pero bueno, por ahí sirve, que si uno tiene, ¿cómo se dibuja? Una balanza, ¿no? Tiene una balanza y está equilibrada, entonces cuando uno le pone la misma cantidad de ambos lados, se mantiene el equilibrio de la balanza, ¿no? ¿Está bien? Entonces uno en algunos casos lo comparan, una ecuación la comparan con una balanza, en el sentido de cuando uno aplica lo mismo, la balanza se mantiene en equilibrio, o sea, la ecuación sigue valiendo. ¿Ah? Entonces, esto acá en este caso resté 2 de ambos lados. Entonces, 2 menos 2 da 0. Entonces me queda la x despejada. Y ahí es donde uno dijo, ah, y 2 pasa restando. ¿Está bien? Bueno, lo mismo acá. Solo que en este caso, en vez de restar 2 de ambos lados, lo que hago es aplicar la operación raíz cuadrada de ambos lados. Pero lo hago yo, digamos. Sale de ahí, de que uno lo hace, lo fuerza, para empezar a despejar. ¿Está bien? Y entonces ahí es donde queda el módulo. ¿Está? Mora, no sé si quedó un poco más claro. Pueden saltearse este paso. Pueden saltearse. O sea, si tienen x cuadrado igual a 9, uno puede seguir hablando como antes, que la potencia pasa como raíz cuadrada de 9, pero del lado izquierdo tienen que tener el cuidado de no poner x, sino de poner módulo de x. ¿Está bien? Ven que me salté este paso, pero es correcto porque puse el módulo. ¿Está? Igual a 3 quedaría, y bueno, entonces esto termina dando las dos soluciones, ¿no? X igual a menos 3. O x igual a menos 3 o x igual a 3. ¿Ah? Entonces, bueno, esto lo vamos a utilizar bastante. O sea, en general, cuando uno tiene ecuaciones con potencias pares, cuadrado, cuarta, no sé, a la octava, etc., cuando uno despeja esa potencia como una raíz, queda del otro lado el módulo. ¿Está bien? Bueno. Siempre cuando usted le da un número par da dos soluciones. Bueno, pregunta Jessica. No, porque eso depende de la inecuación, porque vos podés tener, por ejemplo, x cuadrado igual a menos 4. Entonces, en principio acá uno diría, bueno, aplico raíz cuadrada, me queda módulo de x igual a raíz cuadrada de menos 4. Aunque sea una potencia par, pero si acá te queda un número negativo, ¿qué pasaba? La raíz cuadrada de menos 4, esto no existe, ¿no? O sea, no existe, no es un número real, digamos. Ningún número real puede cumplir que es la raíz cuadrada, ¿no? De un número negativo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en este caso, esta ecuación no tiene solución. O sea, eso depende del número que tenga acá a la derecha, digamos. ¿Está? Pero sí es cierto que cuando vos despejás una potencia par, te queda de este lado el módulo. ¿Está bien? Eso sí es cierto, digamos. Y si está elevada a impares, no. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación x cubo igual a 8, si uno aplica la raíz cúbica de ambos lados, bueno, en este caso, raíz cúbica de x cubo, como es impar, ahí no queda el módulo. Cuando es impar, directamente queda la x. ¿Está bien? Así que cuando las potencias son impares, eso equivale a pasar directamente como raíz, y directamente queda x, y no el módulo. ¿Está? Y da una única solución, en este caso 2, ¿no? Porque 2 por 2 por 2 es 8, ¿sí? O sea, este tema del módulo aparece cuando tengo potencias pares solamente, ¿sí?
¿Está? Vuelvo a escribirlo. En general, módulo. A ver cómo lo puedo poner. Módulo de cualquier cosa. Acá pongo cualquier cosa. Esto es lo mismo que, entonces, elevar esa cualquier cosa al cuadrado y después tomar raíz cuadrada. No importa lo que tenga, puede ser x, puede ser otra letra, puede ser x menos 3, o sea, lo que tenga acá, elevado al cuadrado. Raíz me da el módulo de lo que yo tenía acá. Y esto es válido, ya les digo, para cualquier potencia par, ¿no? Un 4, raíz cuarta, ¿sí? Si lo tienen al revés, por ejemplo, vamos a ponerlo con x para no hacer tanto lío. Si tienen, por ejemplo, las mismas operaciones, raíz cuadrada y el cuadrado, pero las aplican en distinto orden, o sea, si primero aplico raíz y después elevo al cuadrado, ven que es al revés que esto, ¿no? Eso no es el módulo, eso sí es x, o sea, en este caso sí se cancela. O sea, el tema del módulo aparece con estas dos operaciones, pero primero con la potencia y después con la raíz. ¿Está bien? Si es al revés, no. Ahí queda directamente x. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bien. Bueno. Bueno, esto ya les digo, es algo que vamos a utilizar bastante a lo largo del curso, digamos, cuando uno resuelva ciertas ecuaciones, esto va a aparecer varias veces, ¿sí? Es el tema este del módulo, ¿está? Así que a no olvidárselo, porque si uno se lo olvida el módulo, uno estaría resolviendo mal este tipo de ecuaciones, porque uno estaría perdiendo soluciones, ¿está bien? Bueno. Bueno, y esto es lo que quedaba de la parte de conjuntos de la práctica 1, ¿sí? La guía 1. Y el tema que sigue, siempre en la práctica 1, es vectores, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso, ¿sí? Con vectores. Bueno. Para eso primero tenemos que definir el plano. El plano en general se lo suele representar con la letra R del conjunto de reales como un exponente cuadrado. ¿Está bien? Esto es la notación, porque el plano es ahora en 2 dimensiones. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora estuvimos trabajando con un eje, que era la recta real, y ahora se agrega otro eje. ¿Está bien? Un eje perpendicular a este eje X. Vamos a llamarlo eje Y. ¿Está bien? El plano vendrían a ser todos los puntos que están acá en la pantalla. Infinitos puntos, el plano infinito, ¿no? O sea, acá está limitado por el borde de cada de sus pantallas, digamos, pero se extiende, ¿no? Por todo este plano, ¿está? ¿Sí? Estos ejes, ¿se acuerdan que uno en el colegio les daba nombre? Eran ejes cartesianos, no sé si les suena el nombre, ¿lo recuerdan? Cartesianos. Que son dos rectas, digamos, reales, perpendiculares entre sí, haciendo coincidir el origen. El cero de los dos es el mismo puntito. ¿Está bien? El puntito era el 0, 0. ¿Está? Bueno, entonces los puntos del plano, los podía escribir así con esta notación entre llaves, separados por coma o por punto y coma. AB, por ejemplo, un punto AB, se les daba nombre. Al primer numerito que uno ponía acá se lo llamaba abscisa. Y al segundo, ¿alguien se acuerda cómo se lo llamaba? Abscisa y
Ordenada. ordenada. Y cuando uno lo representaba en el plano, bueno, esta notación lo que me indicaba es que el primer numerito, o sea, la abscisa, va dibujada en el eje horizontal, o en el eje X, y la ordenada va dibujada en el eje vertical. O sea que este puntito sería este de acá sería el punto AB. También se lo llama par ordenado AB. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, a ver si yo tengo acá no voy a poner... eh, por ejemplo, si uno marca este puntito de acá. Ven, ahí se marcó el punto A. No sé si llegan a ver ustedes en sus pantallas. ¿Qué punto sería ese punto A que yo marqué ahí? Mirando acá los ejes, ¿no? Los ejes están acá. ¿Cuál sería ese punto? 1. 3,1, ¿no? ¿Está bien? Acá lo marco, 3,1, ¿está? No sé si marco, por ejemplo, ahora, a ver, de este lado, por ejemplo, marco, a ver, este punto de acá. Tengo que... Ese puntito B, fíjense que ahora la abscisa sería ver en el eje X, qué número tengo acá, es -1, eso sería en X, y el Y vale 2. O sea, sería el punto -1, 2. ¿Está bien? Elijo, por ejemplo, un punto por acá abajo, este de acá, sería en X 0,5 y en Y -1, ¿no? O sea, el punto 0,5 -1. ¿Está? Es fácil eso, ¿no? Otro más, por ejemplo, no sé. A ver, ¿cuál? Este de acá. El punto D, -2 y -1,5, ¿no? ¿Está? Bueno, a ver si se puede copiar esto. Andaba medio rebelde. Ahí lo copio bien. Bueno. ¿Está? Entonces vamos a escribirlo acá. A ver. Este punto A entonces sería el 3,1. Este punto B sería el -1,2, ¿no? Este D sería el -2, y en Y es -1,5, ¿no? Este C sería 0,5, -1. Este es eje X y este es eje X. ¿Está? Sí, esto no sé si no hace falta, no me parece más, se entiende, ¿no? La idea. ¿Está? El primer numerito en el eje horizontal y el segundo en el eje vertical. ¿Está? Sí, se entiende. Bueno, estos son los llamados puntos del plano. Nosotros lo que queremos definir ahora, que son los ejercicios que aparecen en la práctica 1, del 9 en adelante, es vectores, que es un poco distinto. Entonces vamos a ver de qué se trata un vector. ¿Qué es un vector? Vectores en R2, en el plano. No sé si alguno de ustedes vio algo en el colegio, algo de vectores. Que
lo voy a dibujar primero. Por ejemplo, un vector va a ser algo así. No un punto, como estuvimos viendo recién, sino esta flecha que dibujé acá. Vamos a llamarlo B, y la manera de indicar que es un vector es con una rayita acá arriba, ¿ve? Ese es el vector B. ¿Qué diferencia hay entre dibujar solo un punto y toda esta flecha? Bueno, que toda esta flecha tiene una longitud primero, tiene una dirección y tiene un sentido. Son las tres características de un vector. Tiene una dirección, dada por la recta que incluye el vector, tiene un sentido, dado por hacia dónde uno pone la flecha, si para allá o para el otro lado, y tiene una longitud. Ven que esto no lo tiene un punto no tiene dirección. No estoy diciendo que es toda la flechita que une desde el 0 hasta ese punto. Punto no tiene ni dirección ni sentido, ni longitud, ¿está bien? El vector sí, ¿está? La manera de escribirlo va a ser la misma que la de un punto. O sea, en ese sentido se escribe igual que un punto. Vamos a escribir como XY, separado por coma, ¿no? O por punto y coma. Pero al indicar acá la rayita arriba, ya estoy entendiendo que no es solo el punto, sino que es toda la flecha que va desde el origen hasta el punto XY. ¿Está bien? Es la misma manera de escribirlo, pero es otro concepto, ¿no? El concepto de vector. ¿Está? Profe, pregunta, ¿hay alguna diferencia en la forma que usted grafica, por ejemplo, vector, que le pone la B, y un segmento en vez de la raya? Porque a veces nos aparecen segmentos en las explicaciones y a veces flecha, a eso me refiero. No, es lo mismo, sí. Digamos, yo por costumbre le pongo así, pero por ahí lo ven escrito así como una flechita. ¿Está? De hecho, en la práctica, estoy viendo, en la práctica tienen una flechita, ¿está bien? A mí me molesta escribirlo, pero es lo mismo, digamos, ¿está bien? Es el vector B, digamos, ¿está? Los vectores, bueno, ustedes cursan biofísica y física, ¿no? Biofísica seguro. Va, digamos, los que siguen medicina, nutrición, ¿no? Todas las carreras de la Facultad de Medicina, en general tienen como, no sé si ya la hicieron o la hacen, bueno, en segundo cuatrimestre estamos. ¿Pero cursaron biofísica ya? No. Pero la tienen que cursar, ¿no? Creo que hay mucha gente de psicología. Mm. Ah, bueno, psicología me parece que no tienen biofísica, No, ¿no? no. Sí, no, en el primer cuatrimestre hay más de medicina, ¿no? Pero bueno, igual me parece el concepto, lo que quería contar, lo tienen. En física, por ejemplo, uno trabaja mucho con vectores. Y hay un vector que uno lo tiene muy asimilado, digamos, de la vida cotidiana, que es la velocidad, ¿no? Digamos, cuando uno maneja en auto, uno va a cierta velocidad. La velocidad es un vector. Entonces, por ejemplo, la longitud de ese vector, que de paso ya le vamos a poner nombre, lo vamos a llamar módulo. La longitud del vector velocidad, vamos a escribirlo. Esto sería como un ejemplo aplicado, ¿no? Aplicado. Vector velocidad. Cierta velocidad. Entonces, la longitud del vector velocidad lo que me da es lo que indica el velocímetro del auto. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, el módulo de la velocidad es lo que uno llama rapidez. O sea, voy a, ¿cuánto? 80 kilómetros por hora. ¿Está bien? Pero el vector velocidad
tiene más características. Bueno, tiene dirección. Dirección de la velocidad. La dirección de la velocidad es lo que les dice hacia dónde está yendo. Eso, por ejemplo, lo marca una brújula, ¿no? O un GPS o brújula. Una brújula les dicen, ustedes están viajando en una ruta al noreste, por ejemplo, ¿no? Al noreste, están para allá. Bueno, si es norte, sí, noreste sería, por ejemplo, para allá. O están yendo al norte, o están yendo al sudoeste, ¿está? Y el sentido del vector velocidad estaría dado por quién, a ver, en el auto. Imagínense que ustedes van manejando en el auto. Entonces, la longitud la cambian con el, ¿cómo se llama? Con el acelerador, ¿no? Con el pie. La dirección la cambian ¿con qué? En el auto. Con el volante. Con el volante. Cambia la dirección del vector. Y el sentido, ¿cómo lo cambiarían? Ir para un lado o para el otro, para adelante o para atrás, ¿no? Esto lo daría, claro, marcha adelante en la caja de cambios, ¿no? Primera, segunda, tercera, van en un sentido, reversa, marcha atrás, cambian el sentido, ¿está bien? O sea, esto, si van en la ruta 2, por ejemplo, que van a, no sé, Mar del Plata, van de Buenos Aires a Mar del Plata, un sentido, o de Mar del Plata a Buenos Aires, el otro sentido. ¿Ah? Entonces, ven que un vector tiene mucha más información que solo la longitud, que sería a qué, no sé, a qué velocidad voy, con qué rapidez. ¿Está bien? Les indica hacia dónde van y en qué sentido van. ¿Está? Eso es como un ejemplo aplicado de, digamos, cómo se aplicaría la matemática, ¿no? Los vectores a algo de la vida real. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces se entiende esta idea que es muy distinto a un puntito solo. ¿Está? Entonces, bueno, acá en la práctica, en la guía 1, no hay nada aplicado, simplemente ahora vamos a graficar y hacer operaciones con vectores. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar algunos. Vamos al programa este, así me queda un poquito más prolijo. Tendría que borrar todo esto. A ver. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un vector que empiece en el 0, acá, en el 0, 0, y no sé, termine por acá, por ejemplo. Ahí dibujé un vector. Ahí lo llamo U el programa, ¿está bien? Este vector, con toda esta flecha, sería el vector que se escribe igual que el punto, donde termina, ¿no? Sería el 2, acá. Acá ven que ponen U igual a 2, 1. Bueno, lo escriben al revés, como columna, ¿está? No importa. Por ejemplo, si, a ver, acá. Por ejemplo, si tuviera ahora otro vector con el mismo origen, pero va para allá, este sería el menos 1, 2, ¿no? Dibujo uno más, por ejemplo este. Este sería el 3 menos 0,5, ¿está? Bueno, ahí dibujé algunos. Entonces, no sé si se llega a ver, le voy a poner más grande acá la letra. Este se lo llama vector U, este W y este que le pusieron B. Entonces el vector U se escribe igual que el punto, ¿no? Donde termina, o sea, el 2, 1. El W, este de acá abajo sería el 3, y en I es menos 0,5. Y el B sería el menos 1, 2.
¿Está bien? Esto me parece no trae mucha complicación, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ver qué operaciones uno le puede aplicar a los vectores. El principio es distinto a cuando uno tiene números. O sea, cuando uno tiene números ya sabemos las operaciones que uno puede aplicar, ¿no? Que son un montón, ¿no? O sea, multiplicar, dividir, sumar, restar, elevar a potencias, ¿no? Bueno, con vectores las operaciones son, algunas se les da el mismo nombre, pero la cuenta es distinta, ¿bien? Entonces vamos a empezar con algunas operaciones. Operaciones con vectores. Bueno, entonces vamos a ver, ¿cómo lo escribo? Suponer que tengo dos vectores, principios genéricos. Vamos a poner, ¿cómo lo puedo escribir? Vamos a ponerlo así. B sub x, B sub y. ¿Está bien? La misma letra, pero acá lo que estoy indicando es cuáles son las componentes, ¿no? También se las llaman componentes del vector. Componentes cartesianas, ¿no? Del vector. Del vector B. Supongamos que genéricamente tengo dos vectores, uno B y uno W. Coma, W. Bueno, primera operación. Primera. Es multiplicar un vector por un número real. Entonces sería producto entre un número real y un vector. Es decir, dado el vector B, el B corta, yo quiero definir cómo se multiplica por algún número. A ver cómo vamos a llamarlo A. A por el vector B. El A sería el número. ¿Está? O sea que esto sería A por el vector Bx, By. Bueno, esto se define en realidad, esta operación. Y la definición, el resultado, es bastante, es lo que uno esperaría, ¿no? No sé, a ver, ¿qué esperarían que diera como resultado? Multiplicar todo este vector por un número. ¿Dónde va a ir a parar este número? Se haría como una distributiva y quedaría A por Bx y A por Bi. Muy bien. En principio es por ahí lo más, no sé, lo más natural que uno espera. Bueno, esa es la definición. O sea, el producto entre un número y un vector es multiplicar cada componente del vector por ese numerito. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo y después vemos qué pasa con el gráfico, ¿no? Entonces, si yo tengo que el vector B es el 2, 7, y yo quiero calcular el vector 3 veces ese vector B, o sea, 3 por el 2, 7, y bueno, hago 3 por 2, 6, 3 por 7, 21. ¿Ah? Multiplico cada componente por ese número. ¿Ah? Ese es el producto entre un número y un vector. ¿Está bien? Si fuera negativo, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el vector menos 2 veces B, menos 2 por el 2, 7, sería menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 7, menos 14. ¿Ah? O sea, es lo mismo, solo que acá al ser negativo me quedan componentes negativas. ¿Ah? Bueno, entonces, veamos qué pasa con el gráfico. Bueno, voy a dibujar un vector cualquiera. Entonces, por ejemplo, a ver qué ponemos acá.
El 1, 2. Acá lo llamó U. A ver si U al 1, 2. Entonces, por ejemplo, hagamos 2 veces. ¿Qué pasa si yo hago 2 veces el vector U? Me dio esta flecha. ¿Qué pasa si yo hago 3 veces el vector U? Se agrandó aún más, ¿lo ven? O sea, hasta acá 2 veces el vector U me daba el U es 1, 2. 2 veces el vector U es 2, 4, que sería este de acá. 3 veces el vector U es el 3, 6, que sería el que está acá. ¿Qué está pasando cuando multiplico el vector por un número? Fíjense los resultados cómo me están quedando, ¿no? Las flechas. Hay algo que no cambia, ¿no? La dirección. La dirección, ¿no? O sea, fíjense que cuando uno multiplica este vector por un número, me están dando todas flechas que tienen la misma dirección. ¿Podría cambiar el sentido? Porque acá el sentido me dio igual, ¿no? De los tres. Si hiciera, por ejemplo, el menos 2 por U, ahí cambia el sentido, ¿está? ¿Está bien? O sea que lo que no cambia es la dirección, ¿está? La longitud cambia y el sentido puede cambiar si multiplico por un número negativo, ¿está bien? Bueno, entonces acá nos era, este era el U, el vector U que era el 1, 2, este es el W, que es 2 veces U, o sea, el 2, 4, y este acá que dibujé era, bueno, no tiene nombre, U, no es, bueno, U, el B, bueno, el B en realidad este es el B, y este de acá sería 3 veces U, ¿no? Que era el 2, 6. Y este de acá era menos 2, menos 4, o sea, menos 2 veces 1. ¿Está bien? O sea, menos 2, menos 4. O sea, al aplicar esta operación de multiplicar por un número, no cambia la dirección. Es lo único que no cambia. ¿Está bien? Después la longitud del vector sí y el sentido puede cambiar si el número por el cual multiplico es negativo. ¿Está? Bueno, esta es la operación producto entre un número y un vector. Vamos con la otra, con la siguiente operación, que es suma. La siguiente operación, suma o resta de vectores. Acá entonces voy a usar los dos genéricos, ¿no? B y W. Entonces, dados B y W, yo quiero el vector suma, B más W. O sea, el B es BX, BY, y le quiero sumar el W, que es WX, WY. Bueno, de nuevo, acá viene una definición, ¿no? O sea, en matemáticas es muy común que uno, digamos, que aparezcan definiciones de operaciones, ¿no? En este caso. ¿Cómo se imaginan que sería sumar dos vectores, ¿no? Analíticamente? ¿Qué harían? A ver. X más las X y las Y más las Y, digamos, de cada uno de esos distintos vectores. Exacto, eso mismo. O sea, en principio uno acá podría definir cosas rarísimas, como, no sé, multiplico y sumo, qué sé yo, cosas raras, pero no. La suma de vectores se define de la manera más simple, que es sumar componente a componente. Las X con las X, WX, coma,
y la ordenada es sumar las ordenadas. BI más WI. ¿Está? No mezclo X con Y, ¿está? Es como que sumo por separado, ¿no? Lo de X con lo de Y, ¿está? Si fuera resta, lo pongo acá en rojo, y es resta, va a ser lo mismo, pero restando las dos componentes. ¿Está? Así que esa es la suma. Así vamos a hacer un ejemplo analítico y después vemos qué pasa en el gráfico. ¿Está? B es el vector 1, 5. W es el vector menos 3, 2, por ejemplo. Y quiero calcular B más W. 5 más menos 3,2. Bueno, sumo las X. 1, acá voy a tener que hacer 1 más menos 3. Eso es lo mismo que 1 menos 3, ¿no? Y el otro 5 más 2. 1 menos 3 sería menos 2, 5 más 2, 7. Ese es el vector suma. Ahora, si hago la resta, B menos W, 1, 5, menos 3, 2, eso va a ser 1, pero ahora me queda menos, vamos a ponerlo así, menos 3, y 5 menos 2. 1 menos 3, 1 más 3, 4, 5 menos 2, 3. ¿Está bien? No es nada complicado. Y en el gráfico uno puede ver algo, una propiedad geométrica, digamos, cuando uno suma vectores. Vamos a poner dos. Voy a poner el 4, 1, ahí, y el otro, a ver, pongamos el 1, 3. 4, 1 y 1, 3. Y voy a dibujar U más B, que uno lo podría calcular, ¿no? U más B a 4 más 1, 5, 1 más 3, 4, que sería este de acá. Bueno, entonces, acá hay un efecto, digamos, uno no puede pensar la suma de vectores como de una manera geométrica. Fíjense lo siguiente. El vector este W es la suma, es el resultado de la suma. Ahora, voy a dibujar algo acá, miren. Voy a dibujar esto. Bueno, no. Esto. Y voy a dibujar esto. Cuando uno suma vectores, fíjense que yo tengo estos dos lados, U y B, lo puedo pensar como los lados de un paralelogramo. Este B, este lado que sería igual a este, ¿no? Paralelo. Este que de acá abajo, U igual a este, paralelo, con la misma longitud. Entonces como que me puedo dibujar un paralelogramo. La suma de los dos vectores es la diagonal de ese paralelogramo. ¿Está bien? Ese es el efecto, digamos, geométrico de la suma de vectores. ¿Está? Esa propiedad por ahí me permite dibujar gráficamente, hacer la suma más rápido, digamos. ¿Está? A ver, entonces, voy a poner este es el vector B, este es el vector U, y este es el vector W, que es B más U. Entonces, lo que dije recién es que gráficamente
B más U es la diagonal del paralelogramo con lados. ¿Qué lados tiene este paralelogramo? B y U. ¿No? B, B y U. Y estos dos lados son iguales. ¿Está? Eso es si uno suma. Si uno restara, bueno, si uno hiciera, acá que dice, U más B. Si hago U menos B, por ejemplo, fíjense lo que va a terminar dando, U menos B. Queda este de acá abajo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una resta, la resta la puedo pensar como que le sumo el vector cambiado de signo, ¿no? O sea, si a U le sumo menos B sería desde 0 hasta menos 1, menos 3, ¿no? Este sería menos B. Esperen que vamos a correrlo ahí. Y ahora el paralelogramo también está, pero es el paralelogramo que se forma entre U y menos B, que es este de acá abajo. Ven ahí que también hay un paralelogramo, esto sería igual a esto, y este sería este otro lado, que sería igual a este. ¿Ah? Entonces, para la resta también puedo pensarlo como un paralelogramo, pero cambiando de signo a uno de los vectores. ¿Está? Entonces, si este es B, este es menos B, este es el U, y este W es hacer U menos B. Y coincide con la diagonal. ¿Está? Está bien, lo que usé es esto, ¿no? Que U más menos B es equivalente a hacer U menos B. ¿Está? Le cambio primero el signo, me da este para abajo y después uso la diagonal de este nuevo paralelogramo que me quedó. ¿Está? Bueno, eso es con respecto a suma entre vectores. ¿Está bien? Vamos con algún ejercicio de la práctica. Por ejemplo, profe, en la práctica, el primer punto de vectores, porque tienen Sí. las comitas, ¿qué significarían eso? ¿Dónde? En el 9, decís, por ejemplo. Claro, en el 9, por ejemplo. A ver, hagamos alguno. Calcular y representar estos vectores. No, estas comas que están acá es simplemente como que son distintos ejercicios. O sea, el primero es sumar P más W, un ejercicio. El otro es calcular menos W, otro ejercicio. Otro ejercicio es B menos W. ¿Está bien? Y no copié cuáles son los vectores. Son estos. Esos se los dan. Nada, es que como están separados por comas, digamos, las distintas operaciones que uno le aplica a los vectores. ¿Está? Claro, gracias. No sabía si era conjuntos, no sabía, me mareó, perdón. Está bien, está, porque uno ve tanta notación que a veces dice, acá será una vez como uno separa en casos, ¿sí?
en ejercicios. Entonces hagamos este que es más completo. 3b menos 2w. ¿Sí? Calculemos ese. A ver. 3b menos 2w. Bueno, es aplicar todas las dos operaciones que estuvimos viendo recién. 3 veces b. Entonces va a ser 3. El b es este de acá, el 3,1. Lo reemplazo. 3 por b. Menos 2 y reemplazo el w, el 2 menos 5. Y lo hacemos de a poco, ¿no? O sea, primero multiplico por un número cada vector. El primero me va a quedar 3 por 3, 9, 3 por 1, 3. Menos. El menos, fíjense que lo dejé acá. O sea, que lo que voy a hacer es multiplicar ahora por 2 solo. El menos lo dejé aparte. 2 por 2, 4. 2 por menos 5, menos 10. Y como última operación tengo que restar los dos vectores. O sea, restar componente a componente. 9 menos 4, 3 menos 3 menos 10. ¿Ah? Y ahí ya tengo el resultado, ¿no? Entonces, 9 menos 4, eso da 5. Y acá me queda 3 más 10, que es 13. ¿Está bien? Y bueno, representar gráficamente simplemente dibujen, la idea es dibujar los dos vectores, b y w, y dibujar el resultado, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? Lo puedo hacer a mano, a ver. Bueno, voy a que, digamos, si uno respeta la escala me va a quedar medio grande. A ver. Lo hago así, medio a mano, ¿no? Como era el 3,1. Debo pensar dónde pongo el eje, así me queda W vale 2 menos 5. Bueno, por ahí. Entonces, el B era el 3,1, ¿no? Entonces, más o menos lo dibujo aproximadamente. 1, 2, 3 por acá. 1. Este será el B. El W, que es el 2 menos 5. 2 menos 5 por acá. Es aproximado, ¿no? Y la suma final, que es el 5,13. Ven que se me va a quedar medio 5 por acá. 13, no sé, por ahí arriba, ¿no? Pero es un dibujo aproximado. ¿Ah? Este es el resultado, 3b menos 2w. ¿Está? Si quieren hacerlo ustedes en una hoja cuadriculada, por ahí les va a quedar mejor, ¿no? Más prolijo y más preciso el gráfico, ¿no? ¿Está bien? Con hoja cuadriculada. Bueno, pero lo que es más importante es que sepan cómo operar analíticamente con los vectores. ¿Está bien? Bueno, a ver. Perdón, profe, antes de pasar de ejercicio, Sí. en el menos 2w vector quedaría en la fórmula para graficar menos 4, 10, ¿no? Porque el signo de adelante al menos 10 le cambiaríamos. Acá, claro, acá donde yo puse menos 10, ¿no? Cuando lo resté. Ah, vos decís cuando multipliqué por este 2. Perdón, ahí se me cortó justo, ¿cómo? Ah, yo lo que hice fue el menos, lo dejé. Sí. Entonces, en realidad lo que hice fue multiplicar solo por el 2, porque el menos no lo usé todavía, lo dejé ahí. Claro. Entonces, multipliqué por 2. Entonces me queda 2 por 2, 4, positivo, menos 10. Claro, pero más arriba nos dice justamente en el enunciado entero que grafiquemos el menos 2 vector. Entonces, al graficar nos quedaría eso, menos 4, 10. Sí, claro. O sea, yo acá no lo dibujé ese vector, pero Claro.
Pensando en el ejercicio completo, digo. Claro, sería el menos 4, 10. Exacto. Bien, perfecto, gracias. Menos 4, 10 sería algo que viene así, ¿no? Este sería el menos 2, W. 10. Está, perfecto, sí. Bueno, entonces, vimos dos operaciones por ahora, ¿no? Suma, resta y producto por un número, ¿está? A ver. Tengo que definir el módulo, pero antes de eso voy a hacer algo del ejercicio 10. Alguno del ejercicio 10. A ver. Ahí está, bueno. Acá les piden algo un poco distinto. Hallar un valor que está representado por esta letra K, tal que se cumple esta igualdad. Pero ahí uno también tiene que usar un resultado que es que dos vectores son iguales. Vamos a escribirlo. Dos vectores son iguales cuando todas sus componentes son iguales. Algo también que es natural, ¿no? Todas sus componentes son iguales. ¿Ah? Entonces eso es lo que hay que usar acá. ¿Ah? Fíjense acá en el primero, ¿no? En el A. El A. Si tengo esta igualdad entre estos dos vectores, y bueno, para que se cumpla tengo que pedir que las dos componentes sean iguales. ¿Están de acuerdo con que lo que tiene que cumplirse es que la primera componente de lo que está a la izquierda tiene que ser igual a 3? Pero también, y al mismo tiempo, la segunda componente, que es K más 2, tiene que ser igual a 6. ¿Está bien? Y despejo de ahí. Entonces, fíjense que la primera ecuación me queda K igual a 3 más 1, 4. Y la segunda ecuación, si lo despejan, les queda lo mismo. 6 menos 2, que es 4. O sea que para que se cumpla que estos dos vectores sean iguales, el K me tiene que dar lo mismo en las dos ecuaciones, porque si me llegara a dar distinto en la segunda, no se puede cumplir que las dos componentes sean iguales, ¿no? Pero tienen que ser esta y la otra. O sea, que tengo que obtener el mismo valor de K. Entonces, la respuesta, por eso les ponen acá si es posible. Bueno, para el primero la respuesta es sí, es posible, y el K tiene que valer 4. ¿Está bien? Si van con con el segundo, por ejemplo, la condición ahora sería, fíjense las componentes, menos K más 2 igual a 4, y al mismo tiempo K más 3 igual a menos 1, ¿no? Igualé componente a componente. Si despejan acá, les queda que menos K es igual a 4 menos 2, menos 2, perdón, 2, ¿no? Menos K es igual a 4 menos 2, 2, o sea que K es igual a menos 2, ¿no? Pues pasan este menos. Pero acá abajo, si ustedes despejan, les queda que K es menos 1 menos 3, que es menos 4. Lo que pasó en este caso, nos dieron distintos K's, pero tiene que cumplirse el I, o sea que me dé el mismo K de ambos lados. Desde acá son distintos. O sea que nunca puedo lograr que las dos componentes sean iguales simultáneamente, porque para que se cumpla una, un K tiene que valer tanto, pero para que se cumpla la otra, el K tiene que valer otra cosa, pero entonces no va a valer la primera ecuación. ¿Está? ¿Se entiende eso? Ah, no, pensé que había algo en el chat, no. En el B, la respuesta sería ya, bueno, no, en este caso no es posible.
sea, no existe ningún valor de k para que se cumpla esta igualdad entre vectores. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hacer un café. ¿El C cómo sería, profe? El C, lo mismo, lo único es que acá, no lo hago todo, así les queda, hago el comienzo, digamos. En el C lo primero que tendrías que hacer es, ves que como K representa un número, acá tenés la operación producto por un número, entonces te quedaría 3K menos 2K más menos 6,2 igual a 3 menos 4. Entonces, digamos, acá directamente ya es como que está el resultado. Acá lo que tenés que hacer primero es multiplicar por K y después sumar los vectores. Sumo, entonces me queda 3K más menos 6, o sea, 3K menos 6, y el otro te queda menos 2K, acá menos 2K, más 2, igual a 3 menos 4. Es como que antes tenés que hacer estas dos operaciones, multiplicar por el K y sumar. Y ahora te queda igual que los anteriores, ¿no? Ahora simplemente igualás esto con esto, e igualás esto con esto, ¿tá? Y es igual, ¿tá? Y te tienen que dar el mismo valor de K para que cumpla esas dos ecuaciones, ¿tá? Ok, gracias. No, no. Bueno, y entonces vamos a definir lo que nos quedaba, que es lo que tenía que ver con la longitud del vector, que le vamos a dar nombre, ¿sí? Yo acá le puse un nombre, pero eso es de físico, porque yo soy físico y se suele llamar así, pero en matemática no, le voy a cambiar. Pero, ¿dónde lo puse? Acá, ¿se acuerdan que le había puesto un módulo? El módulo se usa más en física. Acá en los matemáticos lo llaman la norma del vector, que es lo que vamos a ver ahora, ¿está? Que está relacionado con la longitud que tiene ese vector, ¿está bien? Entonces, norma. En algunos libros también lo llaman módulo, ¿está? Pero en general, digamos, los matemáticos lo llaman norma para no confundirlo con el módulo que vimos de un número real, el que vimos hace un ratito, entonces le dan otro nombre. Aunque geométricamente tiene que ver con cuánto mide el vector de longitud, que tiene que ver con la distancia, ¿no? Que hablamos del módulo. Bueno, se llama norma de un vector. Esta es la longitud que tiene el vector, gráficamente, ¿no? La longitud del vector. Vamos a hacer un gráfico. Voy a dibujar un vector cualquiera, genérico. Este vector B, que tiene sus dos componentes cartesianas, Bx y este B. Bueno, entonces gráficamente, bueno, y la forma de indicar que es la norma de un vector B es poner dos barritas, en vez de una como poníamos en módulo, dos barritas, así, dos rayitas, digamos, verticales de ambos lados, encerrando al vector B. ¿Bien? Esto se lee la norma de ese vector B. ¿Está? Que, como lo definimos acá, gráficamente, la longitud del vector, podría decir ir con una regla y medir cuánto vale la longitud de esta flecha. ¿Está bien? ¿Está? Esa es
la consecuencia gráfica, digamos, ¿está? La norma de este vector es la longitud de esta flecha. ¿Bien? La longitud del vector. Bueno, ahora la idea es que lo vamos a calcular analíticamente. ¿Está bien? A ver si a alguien se le ocurre alguna manera analítica de calcular la longitud de esta flecha. Conociendo, se supone que conocemos B sub X, conocemos B sub I. Hay algo que seguramente vieron en algún momento que nos va a permitir calcular esta longitud. ¿Se acuerdan de algo? En las coordenadas iría, abro paréntesis, módulo de vector X, módulo de vector Y y cierro paréntesis. Módulo... No, vos decís sumar los módulos de las componentes. No, dando las coordenadas tipo coordenada de X sería módulo de B y la coordenada Y, módulo de Y. Yo pensando en la distancia que hay desde el 0, ¿no? Desde el 0 hasta el X, desde el 0 hasta el Y. Está, o sea, eso sería el módulo de este, B sub X sería esta distancia. Claro. Y el de B sub I sería esta distancia. El tema es que acá es como que estamos mezclando las cosas, porque ahora yo no quiero ni el módulo de Bx ni el módulo de BI, quiero el módulo de este vector B, esta flecha inclinada, digamos. No quiero los módulos por separado de cada componente. ¿Está? Entonces, como dice ahí Felipe, Pitágoras sería. A ver, ahí lo escribió. Claro, hipotenusa veo que puso, ¿no? Sí. Y hipotenusa, claro, eso se acuerda que hay una relación en un triángulo rectángulo, se aplicaba el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo escribo claro. por acá. En general, si tenía lados A y B y la otra D, Pitágoras lo que me decía es que A cuadrado más B cuadrado, esto es D cuadrado, ¿no? Entonces, el famoso teorema tan antiguo, ¿no? De la época de los griegos de Pitágoras, ¿no? ¿Está? Y es lo que voy a aplicar acá, porque justamente tengo un triángulo rectángulo con los lados, que es B sub I, es más, se le daba nombre a este cateto opuesto a este ángulo, igual no nos interesa el nombre, y el otro lado es B sub X. Es lo mismo, puedo aplicar Pitágoras. ¿Ah? Bueno, así vamos a calcular entonces la norma del vector. La norma del vector va a ser sumar los cuadrados, vamos a poner el mismo valor así, B sub X, B sub I, pues, cuadrados, sumo, pero esto me daría, ¿qué cosa? El cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces, para despejar ahí aplico raíz cuadrada. ¿Está? Esta es la manera de calcular entonces la norma de un vector en función de sus componentes cartesianas. ¿Sí? Sumar los cuadrados y aplicar después raíz cuadrada. ¿No? Bueno, eso es lo que les piden en el ejercicio 1, por ejemplo, ¿no? Hacemos uno rapidito y con eso terminamos. El ejercicio que dije, el 11. Acá también hay un montón, ¿ven? De ejercicios que están todos separados por comas. Entonces, primero les piden calcular la norma del vector B, que es más fácil. Norma de B. Bueno, el B es el 3 menos 4, o sea que sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, el 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿Ah? ¿Eso cuánto da? 3 al cuadrado, 9. Y menos 4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de 25, o sea, 5. Norma de B igual a 5.
Bueno, a ver, elijan algún otro de acá. ¿Cuál otro hacemos? ¿Alguno más complicado? Acá ya hay más operaciones, ¿no? O sea, ¿cómo harían este? B más W. La norma de B más W Primero tendría lo más y después pones los valores sumados. exacto, es eso. Primero se suma. O sea, van cambiando el orden de las operaciones, ¿no? Entonces sumo 3 más 1, 4, 4 más 2, 2. Resuelvo primero lo que está dentro de la norma y después la primera formulita. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Todo esto. Digo 4 al cuadrado, 16. 16. 4, ¿no? O sea, 20. Y lo dejan así, no da una raíz exacta, es un número irracional. Este lo dejan escrito así, raíz cuadrada de 20. El que sigue, por ejemplo, es calcular las normas por separado de cada vector y después sumar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la norma de B ya la tengo calculada, era 5. Este de acá, ya es 5. Y me faltaría la norma de W, que habría que hacer la cuenta, ¿no? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. Esto sería raíz de 5. Entonces me queda 5 más raíz de 5. Lo dejo así o si quieren lo pueden aproximar con decimales. Y el último, hacen este. Hay varias normas ahí, entonces por ahí uno dice, pero un poco, a ver cómo sería. Norma de 1 sobre la norma de B por B. La norma de todo eso. Bueno, la norma del vector B la calculo o la tengo calculada de antes. ¿Vale? 5. 5. ¿Está bien? Así entonces ya lo reemplazo. Se me queda 1, un quinto. Por B. El B era el 3 menos 4. Lo reemplazo. Este un quinto está multiplicando. Es la operación multiplicar un vector por un número. Entonces, todavía no Profe, no calculo. se ve la pantalla, perdón, donde está escribiendo. Ah. Ahí está. ¿Por qué no se ve? Ahí ya se ve, ¿eh? Ahí se ve. Está. Sí, Sí, a ya. veces pasa con el Meet que hay como un delay. Sí, no sé por qué. Qué molesto es. A ver, entonces, lo que digo es multiplico primero por el número, ¿no? No calculo todavía la norma. Entonces multiplico por un quinto, entonces me quedaría 3 quintos. Y el otro es menos 4 quintos. ¿Ven? Lo que dice primero es la operación que está dentro, ¿no? Y ahora sí, aplicamos la formulita de la norma. La raíz cuadrada de 3 quintos al cuadrado más menos 4 quintos al cuadrado. ¿Está? Bueno, no sé cuánto da eso. 3, esto da 9, 25, ¿no? Menos 4 al cuadrado, 16 sobre 25. Suman las dos fracciones, da 25 sobre 25. O sea, 1. Raíz de 1, que es 1. Y ahí se termina. ¿Está? ¿Está bien? ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Bueno. Está. Bueno, entonces esto hicimos hasta el 11 inclusive, ¿sí? Con lo que vimos
de norma. Entonces, lo que nos faltaría de la práctica 1 es el ejercicio 13, el 12 y el 13, que tiene que ver con otra operación, con otra operación entre vectores que se llama producto escalar y distancia. Eso es lo que nos falta lo que nos falta como para terminar la práctica 1, ¿está bien? Pero bueno, eso entonces lo dejamos para el jueves, ¿está? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no, profe, muchas gracias. Bueno, cualquier duda se pueden consultar en el foro, ¿sí? Y ahí vemos, ¿ah? Bueno, Así profe, muchas gracias. bueno, hasta el lunes. Dale, profe, Hasta luego. un fin de. Chao, profe, gracias.